pedagoga con adolescentes, aunque bueno, también estoy dando clase a los más pequeños. Pero bueno, pues un poquito la idea de hacer este taller es porque surge que al comenzar este año el curso escolar y ser un curso, pues bueno, tan rarillo, nos encontramos con que tenemos adolescentes y, bueno, yo os voy a hablar de adolescentes, pero ahí vamos a meter adolescentes y preadolescentes, ¿vale? Pero nos encontramos eso, con chavales que de pronto pues se han encontrado con que tienen miedo a salir a la calle, con que tienen un miedo un poquito irracional, entre comillas, a contagiarse, a que, bueno, pues a partir de ahora todo es malo y bueno, algunos papás se habían puesto en contacto conmigo, me pareció una idea interesante, su hija Salomé, y oye, me dio la oportunidad. Así que mi intención es daros pequeñas pinceladas, ¿vale? Iros dando ideas como pequeños temas a tratar y bueno, pues sí, yo creo que si alguien al final quiere tener como más información de algo más en concreto, pues yo os voy a dejar mi correo electrónico también por si queréis comentarme cualquier cosa, yo encantada, ¿vale? Voy a compartiros, porque a mí me resulta siempre útil tener como una presentación, a ver si puedo, lo hemos probado antes y ahora no voy a poder. Ahí está. Vale, ya os digo, a mí me resulta siempre útil ahí tenerlo, pues porque nos va ayudando, ¿no? Nos va como guiando un poquito. Ahora, espero que lo veáis todo bien. Cualquier cosa de verdad me decís, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía. Hemos hecho esta sesión, esta charla, porque bueno, pues eso, ha surgido una necesidad entre nuestros adolescentes porque estamos viendo pues, una realidad, como nos ha dicho antes Yolanda, una nueva realidad, ¿no? Y bueno, pues nos estamos enfrentando a cosas que antes no habíamos tenido que hacerlo, no habíamos visto esta necesidad en nuestros chavales. Las reacciones que ellos están presentando van a variar muchísimo en función del contacto que ellos hayan tenido con el COVID. Bueno, también os voy a pedir perdón porque a veces diré el COVID, la COVID se me cuela, ¿vale? Va a variar muchísimo en función del contacto que hayan tenido con la COVID. Pues, por ejemplo, si han tenido un contagio alguno de sus amigos y ha pasado una simple gripe y ya está, o si por el contrario pues ha contagiado a algún abuelito y ha llegado incluso a fallecer. La reacción que ellos tengan ante esto, el miedo que se va a generar, cómo van a responder, va a ir variando muchísimo. Entonces, aquí está donde yo creo la mayor dificultad a la hora de hablar de este tema, porque creo que es un tema que abarca a muchísimos adolescentes, ¿no? A muchísima gente, a muchísima población, pero también abarca muchísimas exposiciones distintas, ¿vale? Entonces, bueno, yo os voy a intentar hablar un poquito de todo, por eso os digo que vamos a ir como saltando de idea en idea. Y si alguien después quiere profundizar un poquito más, pues bienvenido, ¿vale? Bueno, yo os hablaba ahí un poquito, como veis, en esta presentación como veis, la amígdala, el miedo, la alerta. ¿Por qué os hablo de esto? Bueno, pues porque yo creo que conociendo esta situación, este punto de partida, vamos a ver también por qué se produce el miedo. Nuestro cerebro, y tenemos la amígdala, una parte por aquí detrás, ¿vale? Que es una de las partes más arcaicas de nuestro cerebro, perdón, y es la encargada de gestionar nuestras reacciones ante el miedo. El miedo suele generar una alerta porque en nosotros, que somos seres primitivos, se despierta la supervivencia. Esta alerta puede surgir pues, dependiendo, ¿no? En relación a nuestra seguridad, a nuestra autoestima, etc. Por tanto, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de miedo presentan nuestros adolescentes. ¿Qué podemos observar en ellos para saber de qué tipo de miedo estamos hablando? Bueno, pues yo os he puesto ahí unas cositas que pueden ser pues, el estado de ánimo ansioso, ver que nuestros chavales están presentando mayor ansiedad, que tienen un bajo estado de ánimo, poca tolerancia a la frustración, cómo están gestionando la ira, si saltan, ¿no? Que tienen esa chispa que en cualquier momento se ponen como a la defensiva, si empiezan a mostrar una conducta desafiante que antes no presentaban, o si muestran una desadaptación familiar o social, es decir, pues que empiezan a tener problemas que antes no tenían con su grupo de iguales, con sus amigos, o incluso problemas con nosotros, con los papás.
Cuando os hablo de esto, recordad que estamos hablando de adolescentes, entonces vamos como un puntito más allá, ¿no? Cuando os hablo de problemas sociales, pues problemas con los amigos que antes no tuvieran, más allá de los que ya de por sí tienen por ser adolescentes, ¿vale? Entonces, lo primero es ponernos en su piel y empezar a comprender la situación que ellos están viviendo. Ellos, daos cuenta que estamos hablando de adolescentes que muchas veces pensamos, bueno, es que ya son mayores, sí, son mayores para algunas cosas, pero en realidad tienen corta edad, ¿no? Y nuestros hijos en estos momentos han sido objeto, seguramente han sido en muchas situaciones objetos de descarga del estrés, de las preocupaciones que nosotros hemos vivido. Pues fijaos que ha habido familias que han pasado por situaciones, ya os digo, de enfermedad, de fallecimientos, de paro incluso, de pues que en casos extremos pues que a lo mejor no nos llega el dinero a fin de mes y todo eso lo hemos descargado quizás sin darnos cuenta en nuestros chavales, ¿vale? Y el cambio que ellos han ido viviendo pues ha sido un cambio muy grande. Para poder gestionar las emociones que ellos tienen, nosotros tenemos que ayudarles siempre a gestionar esa emoción partiendo de nuestra calma, ¿vale? La calma que nosotros tenemos que presentar. Porque si nosotros estamos en un momento en que nos presentamos como desquiciados totalmente, el intentar a ellos que pongan los pies en la tierra, pues va a ser muchísimo más complicado, ¿vale? Por eso yo os hablo aquí de que nos tenemos que basar en, bueno, es que os señalo a veces la pantalla como si me estuvierais viendo la costumbre. Bueno, eso, nos tenemos que basar en dos pilares. Para mí, un pilar muy importante es la transparencia. Nosotros tenemos que ser sinceros, explicarles qué nos está generando miedo, qué nos está generando esa inseguridad. Y sobre todo, y en esto yo soy muy pesada, los papás que hayan hablado conmigo saben que yo en eso machaco mucho, y es que tenemos que darle información a nuestros hijos. Tenemos que hacerles partícipes de, pues bueno, de la incertidumbre que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, en este momento que muchas veces no sabemos, está todo tan mal como estaba antes, pues bueno, también tenemos que hacerles partícipes de que yo me puedo sentir nerviosa en un momento determinado porque me veo que no tengo información o porque estoy preocupada, yo qué sé, pues por el abuelo que está en el pueblo no le podemos ir a ver, por el trabajo, porque podamos enfermar cualquiera de la familia. De todo eso tenemos siempre que hablar con ellos, tenemos que verbalizarles. Tenemos que darles la información necesaria para llevar a cabo una adecuada prevención. Esto ya, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Mascarilla, lavados de manos, mantener una distancia, no os voy a repetir lo que ya todos sabemos. Y tenemos que intentar informarles realmente de qué ocurre cuando alguien se contagia. ¿Por qué? Pues porque ellos tienden muchas veces, ahora hablaremos más adelante de ellos, ¿no? De ello que tienden muchas veces como a llevar la información quizás a un extremo. Entonces, a veces es como, bueno, si alguien se contagia, pasan del extremo de, va, si no pasa nada, si mi amigo lo ha tenido y ha sido como una gripe, o pasa al, bueno, alguien se ha contagiado, automáticamente tiene que morir, ¿vale? Entonces también tenemos que darle información real, información veraz de lo que puede llegar a ser el contagio y cómo puede ser, ¿vale? Como os he dicho que iba a daros así pinceladas, ideas, me había parecido interesante daros así alguna pildorilla, que les llamo yo, alguna información eh, un poquito extra, digamos, ¿vale? Lo primero que yo os quería transmitir es que con adolescentes tenemos que intentar tranquilizarles, pero sin llegar a negarles la realidad. Es decir, tenemos que intentar no esconderles información, no mentirles, darles tranquilidad respecto a lo que ellos hagan, a que si ellos hacen las cosas bien, pues bueno, pues que pueden enfrentarse a esta nueva realidad que estamos viviendo. Tenéis vosotros también que conocer que el miedo es invasivo y es muy contagioso, ¿vale? Y ahora esto porque, bueno, más adelante iremos hablando del miedo. Si en casa, por ejemplo, una situación nos genera muchísimo miedo o nos genera muchísima angustia, es algo constante, pues no podemos pretender que ellos vivan esta situación de otra manera. Nosotros vamos a contagiarles esa situación, esta manera de gestionar las cosas a ellos, ¿vale? También creo que es importante entrenarles tanto en valentía como en prudencia. No se trata de hacer las cosas aquí a lo loco porque somos valientes y nos tiramos a la piscina, sino que tenemos bueno, pues que enseñarles a que tienen que cumplir las normas, tienen que hacer caso a todo lo que desde arriba uno nos están diciendo, nos están recomendando y siempre actuar con prudencia.
Y también tenemos, y creo que esto es muy importante en la sociedad en la que vivimos y después además de un confinamiento, tenemos que ayudarles a filtrar la información. Nos llega muchísima información, los chavales ahora mismo con un solo clic tienen toda la información que quieren y un poquito más. Encendemos la televisión y en cualquier momento nos están hablando del COVID, hasta programas que no se dedican a ello, ¿no? Y están recibiendo constantemente información que muchas veces no es una información adecuada, simplemente ya es información, pues bueno, como hay que hablar de esto, pues vamos a dar información que incluso muchas veces genera morbo. Y claro, eso vende y por eso, pues bueno, la televisión, las redes sociales, internet se está llenando de esa información que realmente a ellos no les está aportando nada. Y nosotros ahí como padres tenemos que ayudarles a filtrar esa información, a saber decir, bueno, hasta aquí es donde me interesa, a partir de aquí ya no necesito más información redundante, por ejemplo. Bueno, yo, claro, como no os veo así a todos delante, yo me tiro a hablar y, y esto lo hacemos en un periquete. Pero si alguien necesita algo que no pueda esperar a la ronda final de preguntas, pues me podéis ir diciendo, ¿vale? Bueno, os quiero hablar también de los estímulos. Los estímulos, porque para mí me parece importante comprender cómo funcionan los estímulos para llegar a explicar el miedo que puedan estar sintiendo ellos o que podamos sentir nosotros, ¿vale? Los estímulos que nos llegan, nosotros generan, en este caso, unas emociones que van a ser negativas y es lo que nosotros conocemos como los estímulos condicionados. Por ejemplo, tenemos la situación esta en la que la COVID es una enfermedad nueva que nos puede llevar a estar pasando un estado de angustia que se ha continuado, que se ha prolongado en el tiempo. El estar o ir hablando constantemente de este tema sería lo que nosotros conocemos como una respuesta condicionada. Por ejemplo, encendemos la televisión, que es un estímulo condicionado, y ahí es donde aparece ya el miedo, la ansiedad, que es la respuesta condicionada tras recibir tantísima información, llegando incluso a ser un estímulo detonante, que es lo que nosotros conocemos como el estímulo discriminativo. Este estímulo nos lleva a realizar conductas de precaución, pero ¿qué ocurre? Que estas conductas de precaución a veces no son conductas adecuadas. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo, pues cuando comenzó el confinamiento allá por marzo, de pronto vimos que la gente sintió miedo porque nos iban a encerrar en casa, nos daban una información, sobre todo por la televisión, por la prensa. Nosotros creamos una respuesta que era, pues como me tengo que quedar en casa, pues tengo que hacer acopio de un montón de cosas. Y ahí vino la gente que compraba papel higiénico, que compraba levadura, que compraba harina. Eso es la manera en la que estaban creando ellos un estímulo, estaban creando ahí la sensación de control, una sensación de control que no era real, que no era adecuada, ¿vale? Y bueno, pues eso es un ejemplo que ellos, que los adolescentes pues pueden llegar a hacer, que pueden llegar a pasar. Crear estas conductas que son unas respuestas operantes, ¿no? Que puedan mantenerse porque creemos que nos está aliviando la incertidumbre que nosotros sentimos en ese momento y estamos generando lo que os decía, una falsa sensación de control. Bueno, como yo en mi casa tengo 70 rollos de papel higiénico, pues ya pase lo que pase, estoy preparada para lo que venga. Y esto tenemos que extrapolarlo a los adolescentes, lo que les está ocurriendo a ellos. Pero por otro lado también tenemos que conocer, ¿no? que hay adolescentes que bueno, pues no se creen la situación que estamos viviendo o que se generan ellos mismos una falsa sensación de control. Por ejemplo, pues bueno, no sigo las normas o no voy a cumplir la higiene porque ya hablaremos de esto un poquito más adelante, ¿no? El pensamiento que yo llamo el pensamiento adolescente, pues bueno, a mí no me va a pasar. Entonces yo eso lo llego a interiorizar y genero en una sensación de control que que es falsa, que no es adecuada. Pero de ahí puede venirnos cuando nosotros vemos pues eso, adolescentes que desoyen absolutamente todo o que parece ser que no se están dando cuenta de lo que en realidad está sucediendo a su alrededor. Bueno, como os he dicho, os explicaba todo esto para ver cómo llega a producirse el miedo y esa gestión inadecuada de ese miedo. Una gestión inadecuada pues puede ser simplemente dejarse llevar por el miedo, hacer que el miedo me bloquee y que yo a partir de ahora pues ya no pueda hacer muchas cosas que antes venía haciendo o que bueno, que sí que dentro de cumpliendo unas normas
y cumpliendo, actuando con prudencia, pues que bueno, que sí que podría llevar a hacerlo, pero me estoy dejando llevar por el miedo y me bloquea totalmente. Por otro lado, tenemos pues, otra gestión inadecuada que podría ser negar ese miedo. Es decir, yo lo tengo, pero actúo como si no lo tuviera, ¿no? Es como que eso de que si no lo veo, no existe. Y puede estar ocurriendo eso también en nuestros adolescentes. Algunas recomendaciones a la hora de gestionar el miedo de una manera adecuada. Bueno, pues es sobre todo de cara a ellos, ¿no? No sobrecargarles de información, porque llega un momento, lo que os he dicho antes, ¿no? Que la información deja ya de aportar, es una información redundante que ya no nos aporta nada. Tenemos que intentar que gestionen el estrés de la mejor manera y en esto no hay una manera adecuada de hacerlo. Yo siempre les digo que empiecen a trabajar la respiración porque eso, pues bueno, baja todos nuestros niveles, toda la química de nuestro cuerpo que cuando sentimos miedo se pone en alerta y está a tope, pues a través de la respiración podemos hacer que nuestro cuerpo, la parte física, digamos, llegue a un nivel de tranquilidad, que se encuentren ellos más tranquilos físicamente. ¿Vale? También, pues bueno, aquellos que quieran dar un pasito más, pues pueden llegar a la medicación, al mindfulness. Otra vía de escape de gestionar el estrés puede ser el ejercicio. Yo hace poco hablaba con una conocida que es psiquiatra y ella, bueno, es experta en mindfulness, por ejemplo, y ella me decía que mucha gente, ella lo que hacía era recomendarles el comenzar esa meditación. Esto es algo quizás muy personal, ¿no? Pero bueno, ella es una persona muy creyente y me decía, yo les recomiendo que a los que sean creyentes, pues que empiecen a hacerlo a lo mejor a través de la oración, porque bueno, es una manera en la que pueden llegar a enganchar, pueden llegar a desconectar y bueno, pues es una manera más, ¿vale? Yo os dejo ahí ideas y luego cada uno pues, puede profundizar y gestionarlo como ellos consideren mejor en casa y con nuestros chavales. Verbalizar. Ya os he dicho que yo con esto de hablar soy muy pesada, ¿vale? Pero para mí es muy importante que hablemos siempre con los chavales, que les expliquemos los miedos que nosotros estamos teniendo, porque incluso ellos, cuando ellos crecen en un ambiente en el que verbalizamos todo, en el que somos capaces de sentarnos y decirle, tengo miedo, estoy triste, estoy contenta, pues eso abre un canal para que cuando ellos lo sientan así, pues puedan devolvernos esa información, para que ellos también aprendan a comunicarse. Porque muchas veces lo que hacemos es exigirles comunicación, ¿sabes? Exigirle que ellos nos cuenten cosas que les ocurre, dónde están, qué les está pasando, pero luego yo lo mío no se lo cuento a ellos, ¿no? Entonces, claro, ahí falla algo. Os pongo ahí, ojo, esto de verbalizar no es milagroso y no esperéis que porque yo un día me llegue y me siente y le diga, pues mira, estoy cansada porque hoy me ha pasado esto en el trabajo, pues que al día siguiente ellos lleguen y os digan, pues a mí en el instituto, en el cole, hoy me ha pasado esto, esto y esto. No es mágico, ¿vale? Pero sí que ayuda bastante. Bueno, el miedo. Vamos a ver distintas situaciones de miedo, pero antes que nada me parecía interesante ver qué ocurre realmente si estamos encontrando que nuestros chavales sufren realmente miedo o hay otra cosa detrás. El principal miedo que vamos a encontrar en ellos es, en general, es al salir a la calle. A partir de ahí vamos a encontrar a aquellos que tengan miedo, pues, por ejemplo, para encontrarse con sus grupos de amigos, que tengan miedo a contagiar a otros y los que tienen miedo a ir al colegio simplemente, pero al final casi todo se va a limitar o se va a resumir en salir de casa. Lo que os decía de vamos a averiguar primero si hay otra cosa detrás es porque, bueno, ahora mismo ellos han estado muchos meses en casa y bueno, pues de pronto se han encontrado con que tenían que vivir una realidad distinta de, bueno, pues ya no voy al colegio, ya no tengo ese rato, por ejemplo, de patios. ¿Y qué ocurre? Que muchos chavales que han vivido, se han puesto ahí unas situaciones, acoso escolar, baja autoestima o dificultades para establecer o mantener relaciones, bueno, pues que se han visto un poquito acomodados, y esto entrecomillémoslo y digámoslo con mucho cuidado, pero sí que han podido utilizar esta situación para esconder aquella realidad que les estaba pasando. Por ejemplo, se estaban metiendo conmigo en clase y todos los días, cada vez que entraba, pues yo qué sé, se metían con mi peinado. Bueno, pues ahora como yo me puedo conectar a las clases, me tengo que conectar, perdón, a las clases online y puedo apagar la cámara en un momento determinado, ya no sufro ese ataque.
Entonces, no quiero volver al colegio, no quiero volver a relacionarme con amigos, bueno, amigos, entendedme, con el grupo de iguales, porque no quiero volver a vivir esa situación. Entonces, creo que es una de las cosas más importantes a las que nosotros tenemos que prestarle atención, ¿vale? Porque ellos han encontrado la manera de huir de esas situaciones que estaban viviendo, o pues eso, a lo mejor yo tengo baja autoestima y levantar la mano en clase me cuesta la vida, pero en cambio por el chat del Meet preguntarle al profesor, perdona, ¿puedes volver a explicar esto? Pues no me supone mayor problema. O mandarle un email de, perdona, no te he podido preguntar en clase y te lo tengo que escribir por email. Pues a lo mejor para la gente que tenga esas dificultades en cuanto a su autoestima, esto ha sido pues una vía de escape y no se trata de un miedo a salir a la calle, sino que bueno, pues quiero estar aquí escondidillo detrás de la pantalla. ¿Vale? Por eso es muy, muy importante averiguar si se trata de alguna de estas cosas. Bueno, el miedo, ya os he dicho que íbamos, como el miedo es tan grande, por desgracia abarca tantísimo, vamos a ir resumiéndolo en un par de cositas. Y, y bueno, yo os quería hablar hoy de dos extremos que podemos encontrar, que es el miedo a salir a la calle. Seguramente os he puesto ahí palabrejas, ¿vale? Pero no significa que porque yo tenga un poco de miedo a salir a la calle tenga ya que tener una fobia ahí ya diagnosticada, ni mucho menos. Pero sí que igual os habéis oído alguna vez estos términos, el síndrome de la cabaña o la agorafobia, y a lo mejor es interesante ir buscando un poquillo de información, siempre filtrándola, desde luego, para ver si, bueno, pues si vuestros chavales están viviendo alguna de estas situaciones. ¿Vale? También lo que os digo, por un lado vamos a hablar del miedo a salir de casa y por otro lado un miedo que pueden sufrir, que es el miedo un miedo exagerado, perdón, a enfermar. Esto llevado al extremo se llama nosofobia, pero ya os digo, simplemente os lo estoy poniendo ahí los nombres más técnicos para que los conozcáis, para que os familiaricéis con ellos, pero el hecho de que, pues yo no quiero salir con mis amigos este fin de semana, me voy a quedar en casa porque fulanito no está haciendo mucho caso y a mí me da miedo que me contagie, bueno, pues eso a lo mejor no es nosofobia. Seguramente no va a ser ese tipo de fobia, sino va a ser una respuesta pues, más madura, ¿vale? Por eso digo, simplemente es para que vosotros conozcáis y que os suene un poquito, pero no significa que exista una fobia ya de por sí, ni muchísimo menos. Bueno, el miedo que os decía, el miedo a salir a la calle, tenemos que intentar, lo primero, respetar el miedo que ellos sienten. Cuando nosotros no hemos averiguado y nos hemos ya cerciorado de que lo que sienten es miedo a salir de la calle, vamos a intentar siempre, siempre respetar lo que ellos sienten. Hablar de qué están sintiendo en ese momento, ante las salidas, cómo pueden llegar, si pues a lo mejor están sintiendo en un momento determinado cierta ansiedad cuando tienen que salir. Y sobre todo vamos a dejar de juzgarles de, vaya, eso es una tontería. No, o sea, ellos es algo que están sintiendo y todo sentimiento es válido. Y nosotros, además de no juzgar, vamos a validárselo. Ellos pueden tener sus preocupaciones, sus miedos, sus nervios y nosotros, ya os digo, lo vamos a validar y para validarlo vamos a utilizar siempre una paráfrasis, es decir, vamos a devolverle lo que ellos nos han transmitido utilizando otras palabras, ¿vale? Vamos a intentar, dentro de esta situación tan caótica que ahora mismo tenemos, volver a una relativa normalidad y tenemos que hacerles ver que el salir, el poder volver al colegio, tienen que vivirlo como una recompensa, no como un castigo, ¿vale? No es como, venga, y ahora tienes este castigo de tener que ir a clase todos los días, sino, mira, vas a volver a ver a tus compañeros, a tus profesores, pues vas a poder salir un rato en el recreo y charlar de vuestras cosas cara a cara, y eso lo tienen que ver, porque ya os digo, más como un premio que otra cosa. Tenemos que ofrecerles información, es muy importante adecuarla siempre a su edad y utilizando, pues, ya sabéis vosotros, ¿no? Un vocabulario adecuado que ellos puedan comprender, porque a veces nos centramos a lo mejor en darles datos que ellos pues no les va a resultar a lo mejor tan impactante como nosotros creemos. Y porque os digo sobre todo lo que os he comentado antes, tenemos que ayudarles a filtrar, que aprendan nosotros les podemos dar información, pero ellos van a recibirla de otra manera y tienen que aprender a filtrarla, ¿vale?
También podemos empezar a ensayar en casa aquellos nuevos comportamientos ante las situaciones pues, que a ellos les están generando ansiedad. Pues, por ejemplo, hablando con un amigo, con un chaval, me decía, es que un amigo mío pues le da igual llevar o no llevar mascarilla. Entonces, en cuanto estamos en una zona dando una vuelta, a lo mejor el sábado por la tarde estamos en una zona donde no nos conoce nadie, rápidamente pues se quita la mascarilla. Jolines, a mí eso me pone muy nervioso porque yo no sé si su padre le ha podido contagiar, y ahí tenía toda la razón. Entonces en casa tenemos que ayudarles a ensayar esas situaciones, esa asertividad, ¿no? Para decirle en un momento determinado, pues mira, necesito o yo me siento más seguro si tú te pones la mascarilla, por ejemplo, o si no lo haces, pues mira, yo me voy a mi casa, y que tienen que ser consecuentes pues con esas decisiones que van tomando. Tenemos que ayudarles también a anticipar todas aquellas cosas que puedan generar ansiedad, el no saber qué va a ocurrir, ¿no? Sí, perdón. Creo que ha sido a lo mejor algún error, Ah, algún micro que se ha colado por ahí. bueno, si no, me paráis, ¿vale? Vale, pues eso, decía que situaciones que pueden generar ansiedad, el no saber qué va a ocurrir, nos genera a nosotros ansiedad. Por eso es necesario informarles pues, de los escenarios hipotéticos, ¿no? que puedan llegar a vivir, aunque nosotros evidentemente no vamos a tener nunca una información al 100%, pero sí que tenemos que ser sinceros con ellos, tenemos que llegar a un punto en el que si, bueno, pues no tenemos ahora mismo una respuesta, decírselo tal cual, de esto es lo que hay, esta es la información que tenemos, la que a nosotros nos llega, y con esto pues tenemos que aprender a gestionar todo lo que vayamos a hacer de ahora en adelante. Por ejemplo, algo básico es fomentar desde casa, yo creo que es eso, ser más ejemplo que otra cosa. Para mí es algo básico y creo que es algo fundamental. Va a generar en ellos, va a fomentarles la tranquilidad, ¿no? Es decir, si desde casa, por ejemplo, nosotros les hablamos de pues, que tienen que tener cuidado, que si tenemos cuidados es difícil que nos contagiemos, y yo llego el sábado y me voy con mis amigas a tomar café y ellos me ven que según llego me quito la mascarilla, pues ahí difícilmente podemos pedirles o exigirles luego nada, ¿vale? Por eso yo creo que es súper importante eso, que nosotros desde casa seamos un ejemplo. Si nosotros, nos he puesto ahí el tema de la indefensión, porque me parecía importante, porque si nosotros les estamos diciendo unas cosas, pero luego realmente estamos haciendo otras, a ellos les va a generar muchísima indefensión. ¿Por qué? Porque ni siquiera mis padres, ¿no? Que es como el mayor eje de control que podemos tener, ni siquiera ellos están cumpliendo esto, pues no lo va a hacer nadie. Y eso va a generar en ellos muchísima indefensión, muchísimo miedo, ¿vale? ¿Qué conductas creo que pueden preocuparme como padre? Bueno, pues cuando empezamos a ver en nuestros chavales un miedo excesivo o muchos miedos juntos, cuando empezamos a ver en ellos apatía y cuando también empezamos a ver situaciones que evitan situaciones que requieran salir a la calle o incluso, pues lo que os digo, salir a dar una vuelta con alguien manteniendo distancia, con todos los cuidados, y evitan todas esas situaciones, ¿vale? Luego, el otro miedo del que os quería hablar era el miedo que están sufriendo algunos chavales a enfermar, ¿no? Y la respuesta, pues eso, inadecuada que ellos están dando ante esto. Ya os he dicho antes que cuando vemos un miedo exagerado, pues bueno, eso ya estamos hablando de una fobia, y ahí yo creo que sí que bueno, y siempre lo recomiendo, tenemos que ponernos en manos de un profesional, ¿vale? Pero a veces encontramos que nuestros chavales empiezan a tener determinadas conductas que sí que pueden llegar exagerándolas, digamos, y en un gran conjunto a responder a una fobia, pero que de manera aislada no lo son. Por ejemplo, si evita salir a la calle siempre o evita ir a algún sitio cerrado, eso en exceso pues sí que puede llegar a desembocar en un miedo, ¿vale? A estar en espacios abiertos, en estar con más gente, pero a lo mejor que en estos momentos determinados tenga conductas de precaución, pues bueno, no tiene por qué ser nada fóbico ni muchísimo menos, ¿vale? También, y os habla ahí de la hipocondría, es decir, vaya palabrejas más raras nos está poniendo hoy Belén, es porque, bueno, se dan, estas situaciones se dan en chavales pues que tienen, pues eso, que son hipocondríacos, y entonces ahora no se trata de un miedo que ha surgido a través de esta situación de confinamiento de la COVID y demás,
sino bueno, pues que es algo que ya existía en ellos. Pero simplemente es eso, conocer cómo son nuestros hijos y qué situaciones están viviendo, ¿vale? ¿Qué hacemos si encontramos alguno de estos síntomas? Bueno, pues yo os he puesto ahí la distracción porque el cerebro cuando se mantiene ocupado evita unos pensamientos que llamamos pensamientos recurrentes, ¿vale? Son unos pensamientos que, bueno, yo creo que todos en algún momento nos ha pasado que, bueno, nos metemos en la cama, por X motivo nos desvelamos, aparecen esos pensamientos recurrentes, no nos dejan conciliar el sueño y a lo mejor es una chorrada, pero es como que lo tienes ahí, ¿no? Y que, bueno, pues que puede estar horas ahí mascándose en la cabeza. Pues eso, si mantenemos el cerebro ocupado en otras actividades, es más difícil que aparezcan estos pensamientos o que, bueno, si aparecen, pues que los podamos echar más fácilmente. Vuelvo a hablaros de relajación y ahí pues ya os digo, podemos utilizar la respiración, el yoga, cada uno lo que considere, lo que se sienta más cómodo, buscar incluso centros especializados que nos enseñan a llevarlo a cabo, ¿vale? Y os pongo ahí otra palabreja, la reestructuración cognitiva, que es bueno, pues, identificar aquellos pensamientos que son irracionales y generar otros pensamientos alternativos, pensamientos alternativos, pero además pensamientos reales, que hagan a los chavales aterrizar y crear pues, una realidad que, pues, como la que realmente es, ¿vale? Y luego, pues en un caso extremo sí que tendríamos que trabajar la exposición al problema, pero ya os digo que en estos casos, cuando estamos ya hablando de temas más extremos, pues siempre, siempre, siempre es conveniente tratar con un profesional que lo lleve a cabo, ¿vale? Otras palabrejas raras podemos tener o puede aparecer en nuestros chavales, en nuestros adolescentes, el trastorno por estrés postraumático. Ya os digo que vayas palabrejas que os estoy trayendo hoy. Bueno, todo esto puede deberse, estos miedos, ¿vale?, que aparecen, pueden deberse a un trastorno por estrés postraumático, que viene a ser pues, bueno, una alteración que nace después de haberse expuesto a situaciones traumáticas. Quizás el hecho de haber estado confinados en casa para la gran mayoría de nuestros adolescentes no sea una situación traumática, pero bueno, yo hoy voy a ser un poco brusca en lo que os voy a decir. A lo mejor sí que el hecho de estar confinados y no haber podido ir pues, al entierro del abuelo, por ejemplo, o pues situaciones que os he comentado antes, pues que bueno, que de pronto mamá, papá han perdido el trabajo pues por esta situación y nos vemos en una situación económica muy compleja, ¿vale? Pues ahí es donde a lo mejor estamos viviendo pues, un trastorno por estrés postraumático. Es algo que se trabaja, que se cura y que tiene siempre solución, ¿vale? Los síntomas que podemos encontrar son muy similares a los que encontraríamos cuando ya se manifiesta el miedo, que pueden ser, pues bueno, os he puesto ahí algunos, pero seguro que lo habéis oído mil veces. La ansiedad, la pérdida de experimentar placer, la hostilidad, alteraciones del sueño, el enfado, la tristeza. El tema del sueño tenemos que tener cuidado porque es verdad que durante el confinamiento yo hablé con muchos de nuestros alumnos, pues porque, bueno, al final habían cogido una rutina en la que si empiezo las clases a las 9 o a las 8 los que están en bachillerato, pues nada, me despierto 5 minutos antes, si hay suerte me lavo la cara, me siento incluso donde durante la clase estoy tomándome la taza de café o el colacao y luego pues a lo mejor me echo la siesta después de clase porque ya no me tengo que conectar por la clase, ya es tiempo más de trabajo individual y a lo mejor pues aprovecho, me echo la siesta y luego pues por la noche que ya está todo en calma, ya hemos terminado los deberes y tal, pues me conecto con unos cuantos amigos para charlar o para jugar online a lo que sea, me dan las 3 de la mañana, ¿vale? Ahí nos cambian nuestros ritmos de sueño y bueno, pues eso sí que es una alteración del sueño, pero no viene dada por ningún tipo de estrés postraumático, ¿vale? Sino pues una mala gestión de nuestro tiempo. Bueno, y nosotros como padres también tendremos miedos, ¿no? Y bueno, nuestros hijos a veces, nuestros miedos, perdón, pasan porque nuestros hijos, pues bueno, no tengan una conciencia real de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y ahí voy al hilo de lo que os decía antes, ¿no? Del pensamiento este adolescente. Yo, cuando hablo con ellos, les digo muchas veces, es que el autoconcepto que tenéis, muchas veces tenéis una autoestima muy bajita, pero a la vez tenéis un autoconcepto de superhéroe, ¿no? De, a mí esto no me pasa.
Y bueno, pues tenemos que también aprender a gestionar esta situación poniéndonos en su punto de vista, en su piel en ese momento, ¿no? Y tenemos que, nosotros tenemos que aprender a lidiar a vivir con el miedo de que nuestros hijos se contagien a través de esa idea que tienen ellos de superadolescentes, ¿vale? Y bueno, y también el que muchos no lo tomen en serio, o que ya os digo, lo del pensamiento adolescente, a mí esto no me va a pasar, o bueno, yo al final me estoy relacionando con mis amigos de clase y es mi grupo de amigos, entonces pues bueno, en clase estamos con la mascarilla pues porque nos obligan, pero cuando quedamos un rato a sentarnos por la tarde a charlar de nuestras cosas, pues nos la quitamos porque somos los mismos amigos de siempre. Entonces, bueno, pues eso, ellos, lo que os digo, tenemos que tirar de todo lo anterior, todo lo que hemos hablado, de la comunicación, de darles información para ver, pues bueno, pues que ese amigo tuyo después se va a su casa y que, bueno, que los grupos burbuja, estos tan famosos y que hemos oído tanto hablar, son relativos, ¿vale? Y bueno, y ya lo último de lo que os quería hablar es de la resiliencia. El ser humano por naturaleza es resiliente y nosotros, bueno, pues nos mostramos como resilientes, como personas resilientes, pues cuando gestionamos de una manera adecuada los conflictos a los que estamos expuestos, cuando nos adaptamos a ellos y cuando, bueno, además salimos fortalecidos. La actitud resiliente además nos ayuda, pues eso, a mantener nuestra mente equilibrada, centrada, ¿vale? Y ayuda a no tener una actitud derrotista ante la vida o a eso, a tener un pensamiento positivo. ¿Por qué os digo esto? Porque, bueno, pues porque ahora estamos viviendo una situación muy compleja, porque a nuestros chavales, a nuestros adolescentes les ha tocado vivir una situación muy difícil, muy fea, pero eso, somos personas resilientes y de esto pues vamos a salir fortalecidos de alguna manera, ¿vale? Nosotros desde casa, ¿cómo podemos fortalecer o favorecer la resiliencia? Bueno, pues sobre todo tenemos que trabajar muchísimo la autoestima de nuestros chavales, darles siempre opciones de logro para que su autoestima se vea fortalecida, eh, tener siempre desde casa, desde la familia, un entorno de apoyo, ¿no? Un andamio que les sujete a ellos para que no caigan, ayudarles a controlar la frustración que están viviendo en estos momentos o que van a vivir en un futuro breve, ¿vale? Y buscar siempre un objetivo. Bueno, nos tenemos que poner una meta al decir, bueno, pues como familia, una vez que esto termine, vamos a buscar un objetivo común. Pues mira, nos hemos dado cuenta con esto que, pues yo qué sé, os voy a decir cualquier ejemplo tonto, ¿no? Pero a lo mejor, pues que hemos estado cada uno a nuestra bola, súper metidos en el trabajo o apretándote demasiado las tuercas con el tema de los estudios. Y oye, pues ahora que hemos estado obligados, entre comillas, a vivir juntos 24 horas al día, pues nos hemos dado cuenta que nos estamos perdiendo una parte de ti como adolescente, pues que no conocemos y que tenemos que aprovechar o que tenemos que fortalecer esos lazos familiares que a lo mejor, por lo que os digo, pues por las prisas, por las rutinas, por el día a día, pues hemos ido perdiendo poco a poco. ¿Vale? Y bueno, yo os dejo ahí siempre mi correo electrónico porque, pues bueno, como al final estas charlas, al final lo que os digo, que como no nos vemos, soltamos siempre el rollo, pues seguro que a lo mejor mañana, pasado, el otro día os surge alguna duda o yo qué sé, cualquier cosa que me queráis decir, yo os dejo ahí mi correo, ¿vale? Y cualquier cosa que queráis aportar, consultar, lo que sea, pues bienvenido es, ¿vale? Y no sé, si tenéis vosotros alguna, pues alguna duda, alguna cosa que comentarme.